Que el Señor nos bendiga. Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la iglesia virtual Raíces de Pentecostés. Hoy día domingo, como es habitual, nos reunimos para adorar el nombre del Señor y glorificarle a Él, porque Él es digno de toda honra y de toda gloria. Deseo que el Señor les bendiga en sus hogares y, como siempre, que su presencia santa sea en la vida, en el corazón de cada uno de ustedes y en cada rincón de su hogar, para que cada familia o familiar suyo que aún no conoce al Señor, no ha tenido un encuentro personal con Él, pueda sentir su presencia y tomar una decisión. Así que para la gloria del Señor, aquí estamos con unos minutitos de retraso, pero las cosas en directo, y como no tenemos la mejor tecnología, ¿cierto? Nos cuesta a veces un poquito, pero ya estamos aquí para que junto con ustedes en sus hogares y nosotros acá adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Así que les invito a que no se distraigan con nada y se enajenen de todo, para que nos concentremos en adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios Todopoderoso y de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que les invito a cantar con nuestra hermana Lucía, Joaquín y Sofía, sus hijos. Está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel, y en la tormenta mi ancla firme está en él. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. Cuando Él regrese en majestad, hallado en Él yo voy a estar, vestido de su rectitud me encontrará. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. Gloria a Dios para siempre. Cristo, la roca fuerte es. No es como estar en arena, sino que
firmes, por lo que podemos estar seguros que aunque la tierra se mueva como hornero, cierto, en Cristo podemos estar seguros. Así que ahora nos vamos a presentar delante de nuestro Dios para expresarle nuestra gratitud. Pedirle también que Él dirija este servicio de principio a fin y que su nombre sea altamente glorificado en medio de nosotros. Oremos al Señor. Padre Santo, te alabamos y bendecimos en esta tarde y venimos delante de tu presencia para adorarte, para glorificar tu nombre y para expresarte nuestro amor, nuestra devoción y nuestra gratitud por todo lo que tú haces por nosotros, por tu infinito amor y misericordia que tienes para con tus hijos, Señor mío, y por tenernos paciencia y sobrellevarnos en nuestras debilidades. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras acciones con las que te ofendemos continuamente, Señor, y lávanos de la mollera hasta la planta de los pies para estar limpios delante de tu presencia en esta tarde, y así tu nombre y tu gloria pueda manifestarse en medio de nosotros, en cada hogar donde nuestras hermanas y hermanos están, con su corazón dispuesto para bendecir tu nombre, para adorarte y glorificarte. Aquí estamos, Señor, como somos. Tú nos conoces, Señor, íntimamente, y te amamos de verdad, con todo nuestro corazón. Y queremos en esta tarde expresártelo, Señor, por medio de nuestras alabanzas y también de nuestras oraciones. También por esta actividad especial como Día de la Iglesia Perseguida. Hoy día, Señor, hemos estado tratando este tema en la escuela dominical y también hablaremos algo hoy día en el transcurso de esta reunión. Queremos que tú lo confirmes, Señor, y que cada hermano y hermana que escuche, entienda y sepa lo que pasa en muchos países del mundo, pueda hacer conciencia y nunca más olvidarse de orar por aquellos hermanos que sufren por causa de tu nombre y por causa de nuestra común fe. Así que, Padre mío, aquí estamos delante de ti para pedirte y para expresarte, Señor mío, lo que necesitamos y lo que sentimos por ti, una gratitud inmensa y el valor que reconocemos incalculable de lo que tú has hecho y seguirás haciendo por nosotros. Gracias te damos y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios para siempre. Le invito ahora a que abra su Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 13, 10 más 3. Hebreos 13, desde el versículo 1 al 3. Le daremos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. El Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Continuamos alabando al Señor con nuestra hermana Lucía y sus hijos, a quien el Señor bendiga grandemente. Eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Alumbró su
justicia sobre mí. Sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó. Alabanzas a su nombre cantaré. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque en guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Escucha, Señor, la voz de mi clamor, en ti confiaré, tu rostro buscaré, mi ayudación, los de mi salvación, aló su justicia sobre mí. Gloria a Dios para siempre. Tenemos la confianza de que podemos esperar en el Señor y a Él recurrir. Él nos prometió estar con nosotros siempre y darnos victoria. Una victoria que no consiste simplemente en triunfos temporales en este mundo, sino que una victoria que es para siempre, una victoria eterna, que trasciende a este mundo temporal. Y eso es lo que Él nos ofrece y lo que Él nos promete. No obstante, las vicisitudes y circunstancias que tengamos que enfrentar en esta vida, padecer por causa de nuestra fe y del santo nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Así que mis queridas hermanas y hermanos, como ustedes también participaron en la escuela dominical y vieron y compartieron, hicieron algunas oraciones y reflexionaron acerca de la situación que vive la Iglesia en el mundo entero, especialmente en aquellos países donde la intransigencia tanto de los gobiernos como del mismo pueblo, que no permiten ni aceptan que haya una fe como
la del Evangelio como la fe cristiana, y nuestros hermanos son perseguidos, son discriminados, puestos en la cárcel y a veces hasta la muerte. Más de 340 millones de cristianos son perseguidos en el mundo en distintos niveles de intensidad o agresión. Ser cristiano para muchos en algunos países les cuesta la vida o la libertad. Padecen mucho por causa de la fe y del nombre de nuestro Salvador. Puertas Abiertas, una ONG cristiana internacional, se preocupa de ir en socorro y ayuda de estos hermanos que están padeciendo y de prestarle algún apoyo dentro de lo posible, y también a su familia no dejarla desprovista. Ellos en todos estos países donde hay un ranking de una gran cantidad, numerosos países donde ocurre esta persecución en distintos niveles. Hoy día la iglesia ONG, la ONG Puertas Abiertas, como todos los años lo hace, ha llamado a un DIP, a un día de la iglesia perseguida, para que todas las iglesias en el mundo oren por nuestros hermanos que están presos por causa de nuestra común fe en nuestro Señor Jesucristo. Para que, como Dios lo hizo con Pablo, como Dios lo hizo con Pedro, rompa aquellas cárceles de fierro, aquellas puertas y ventanas con barrotes de acero, de esos corazones endurecidos de los gobernantes, de las autoridades de esos países, y puedan salir en libertad. Sabemos que servimos a un Dios todopoderoso, que por alguna razón Él permite que sucedan estas cosas, que nosotros sabemos ocurren desde el principio de la iglesia, con nuestro pastor de los pastores, que nos quedó exento de esto, Jesucristo nuestro Salvador, quien fue muerto y crucificado, pero la gracia de esto es que Él al tercer día resucitó, dándonos a nosotros una esperanza grandiosa y viva, permanente, que como Él resucitó de los muertos, nosotros también un día resucitaremos. Y esto es lo grandioso, que nuestros hermanos en aquellos países no claudican de su fe. Es lo que los enemigos de Dios, de Cristo y del Evangelio quieren, que ellos renieguen de su fe, pero ellos ven más allá de lo que sus ojos y que nuestros ojos ven con los ojos de la fe lo que les espera, una gloria eterna. Y el título del mensaje de esta tarde es del sufrimiento a la gloria. Ellos pueden prevalecer en su fe porque ellos están viendo, ellos ven esta realidad, esta promesa que Jesús nos hizo, que Él iba a preparar lugar para que todos los que creyéramos en Él estuviéramos donde Él está. Y estos hermanos en esos países donde sufren graves consecuencias, ¿cierto? Cárceles inhumanas, alimentación deficiente, frío o calor intenso, cuando son puestos en containers, donde no hay aire ni oxígeno prácticamente para respirar, más de 50 personas en una pequeña celda, castigos, agresiones, muertes. Pero ellos esperan feliz la voluntad de Dios. Si es la libertad, gloria a Dios. Si es partir con Jesús, gloria a Dios, porque para ellos no hay duda que más allá de esta vida está la gloria. Y eso es lo que a ellos los mantiene en esta fe. ¿Y a usted qué lo mantiene en la fe del Evangelio? Puede agradecer a Dios por tener esta libertad que tiene para vivir, para hacer lo que usted quiere. ¿Le sirve a Dios o está dispuesto a servirle a Dios como aquellos hermanos? Hoy día vamos a orar una vez más por todos esos hermanos en los distintos países, que son muchos, donde ellos están padeciendo, pero especialmente por 3 países que están dentro de los top 10 en la persecución a la Iglesia de Cristo, que es Irán, Corea del Norte y Eritrea, donde los hermanos sufren fuertemente las consecuencias de su fe. Pero antes de continuar con la palabra del Señor, quiero invitarle y compartirle a que veamos un video que refleja un poco
la historia de estos hermanos que están sufriendo y para que usted nunca más se olvide, en cada oración suya, orar por ellos y por ellas y por sus familias. Veamos este video. En todo el mundo hay una gran cantidad de personas que aman a Jesucristo con todo su corazón. Sin embargo, muchos de ellos necesitan mantenerlo en secreto. Los cristianos secretos viven en países donde es extremadamente peligroso o incluso prohibido servir a Cristo con libertad. Matthew y Hee-Jin son cristianos de diferentes países, con diferentes culturas e idiomas, enfrentan las mismas batallas. Comencé mi camino con el Señor en secreto cuando aún era una niña, gracias a las oraciones de mi abuela materna. Recuerdo que estaba con otros cristianos adorando en casa. Era domingo y de repente nos vimos rodeados de agentes de seguridad y policías. Ellos nos llevaron a una estación de policía cercana y después de permanecer allí durante casi 40 días, me llevaron a un centro de entrenamiento militar. En países donde la persecución es extrema, el simple hecho de susurrar alabanzas puede significar el fin de los cristianos. Ahora vivo como cristiana libre en Corea del Sur. Pude sentir que orar y cantar alabanzas era peligroso en Corea del Norte, porque teníamos que cerrar la puerta cada vez que lo hacíamos. Sin embargo, mi abuela parecía estar libre de preocupaciones y estrés cuando alababa y oraba. Eso era tan precioso. Me estremecía saber que cantábamos juntas canciones prohibidas en Corea del Norte. Por razones de seguridad, Matthew huyó de Eritrea y Hee-Jin también huyó de Corea del Norte. Pero, ¿qué tienen en común estos países tan distantes y diferentes? Ambos están en el top 10 de la lista mundial de la persecución 2020. En estas naciones, la persecución a los cristianos es extrema. Cuando escapé a China, no quería creer que me habían vendido. Pero, gracias a Dios, la familia donde estuve nunca me maltrató. Aún así, era muy difícil ver con mis propios ojos cuán humillados, abusados y constantemente atacados eran los cristianos norcoreanos. Si intentas escapar y te atrapan, es un infierno, ya sabes. El castigo es muy cruel, porque te golpean y después de eso te atan a un árbol o incluso te atan las piernas y las manos y te dejan abandonado en el suelo por horas bajo el fuerte sol. Aún así, aquellos que consiguen huir de la persecución y la situación general del país plantan muchas iglesias donde pueden alentarse mutuamente, adorar y estudiar la Biblia juntos. Puertas Abiertas ayuda a fortalecer las iglesias secretas de todo el mundo a través de la distribución de Biblias y discipulado. Al estudiar la palabra de Dios, los nuevos líderes locales son capacitados para enfrentar los desafíos de la persecución bíblicamente. Quiero conocer más a Dios y cumplir el propósito de las oraciones de mi abuela. Hoy yo puedo orar porque soy la respuesta de las oraciones que ella hizo hace muchos años. Mi esperanza es que algún día la iglesia sea libre para adorar. Quiero que los jóvenes puedan estudiar, que persigan sus sueños. Hay muchas oportunidades para el Evangelio en Eritrea. Tenemos muchos grupos étnicos que aún no fueron alcanzados. Queremos evangelizarlos. Los cristianos secretos se enfrentan a decisiones imposibles todos los días. Tú tienes una decisión más fácil. Apoya a la iglesia perseguida hoy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No! ¿A dónde se lleva mi esposo? ¡No, papá! ¿Qué está sucediendo? ¡Suéltenme! ¡Mi amor! ¡Suéltenme! ¡Mi hija! ¡Papá! ¡No se llevan a mi hija! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Quédate conmigo, papá. Esta es la realidad de miles de nuestros hermanos y hermanas que están aprisionados por causa de su fe.
en países donde seguir a Jesús puede llevar a la prisión. Miles de cristianos en Irán, Eritrea y Corea del Norte, 3 países entre los 10 más hostiles a los cristianos en la lista mundial de la persecución, enfrentan una dura realidad de prisiones rigurosas, donde la tortura es permitida por ley, aislamiento en contenedores de metal en condiciones deshumanas y castigos constantes en campos de trabajo forzado. En estos y en otros países, reunirse para participar de un culto, leer la Biblia o compartir su fe es una afrenta contra la cultura y las autoridades locales. El simple hecho de creer en Cristo y tener su fe descubierta es un motivo para ser prisionero. Hoy, por lo menos 3.711 cristianos están detenidos o ya fueron condenados sin derecho a un juicio desde el año pasado. De estos, por lo menos 1.000 están en China. También hay relatos de otros 90.000 en campos de trabajo forzado en Corea del Norte. Por miedo a las represalias, los cristianos perseguidos viven su fe discretamente o inclusive en total secreto. Pero muchos otros se arriesgan por el nombre de Jesucristo. A pesar de los peligros, nuestros hermanos están dispuestos a ir contra la cultura, las leyes y el miedo, porque Dios derramó amor en sus corazones. Y nosotros como un solo cuerpo nos gloriamos en las tribulaciones junto con ellos, sabiendo que la tribulación los llevará a la esperanza. Hay esperanza en la oración, hay esperanza en el cuerpo de Cristo reunido. Juntos levantaremos un clamor para que las corrientes sean quebradas y podamos ver las puertas de las prisiones siendo abiertas hasta que en fin seamos todos libres. Experimenta el poder de la oración tú también. Participa. Era domingo y estábamos en la iglesia, cuando mis padres, primos y vecinos nos pidieron que volviéramos a casa. Nos amarraron y papá golpeó a mi hermana menor. Nani y Ña son cristianas de Laos, un país con mayoría budista, donde creen que la paz es fruto de la armonía personal y de la comunidad. En algunas aldeas, los seguidores de Cristo son vistos como una maldición, mala suerte o karma, pues amenazan las creencias tradicionales. Ellos estaban furiosos y querían hacernos cambiar de parecer, pero les dije que nunca iba a desistir, porque Jesús murió por nosotros, y aunque sea difícil, continuaremos creyendo en Él. Estas jóvenes cristianas de Laos, Nani y Ña, enfrentaron a la cultura local al decidir seguir a Cristo. Sus padres y vecinos intentaron obligarlas a dejar su fe y les mantuvieron amarradas por 4 días. A pesar de la persecución, ellas no negaron a Jesús. Yo recuerdo lo que está escrito en Efesios 6, donde dice que tenemos el escudo de la fe para luchar en los días malos. Y uso ese escudo cuando los enemigos están en mi contra. Me siento segura porque mi fe está en Jesús. Luego de ser amenazadas, ellas dejaron su aldea y hoy viven con un primo quien les presentó el Evangelio. Ahora, ellas reciben el apoyo de la iglesia para permanecer firmes en la fe. Oren para que mi familia conozca a Dios. Mi madre ya asiste a la iglesia con nosotros, pero mi padre continúa muy enojado. Oren por ellos. Necesito de la sabiduría que viene de Dios para servirle y tener una fe más fuerte. Clamen por mí. Oren para que yo aprenda a leer y escribir y así poder tener acceso a la palabra de Dios y memorizar los versículos de la Biblia. Quiero comunicarme con Dios todo el tiempo. Pidan también para que toda mi familia conozca y acepte a Jesús como su Salvador.
Nací en Corea del Norte, un país en el que decir el nombre de Jesús puede llevar a la muerte. Por décadas, el régimen Kim exige fidelidad y devoción de todos sus ciudadanos y como resultado, Corea del Norte está en guerra con el cristianismo. Huí a China, encontré un lugar seguro. La gente de allí me habló de Jesús y decidí seguirlo, pero me arrestaron y regresé a Corea del Norte. Me llevaron a un campo de trabajos forzados. En ese lugar no tenía nombre. Me conocían por un número, prisionera 42. Me pusieron en aislamiento. Dijeron que habían oído de otra prisionera que yo creía en Dios. Todos los días me preguntaban lo mismo. ¿Por qué estabas en China? ¿A quién conociste allí? ¿Has oído hablar de la Biblia? ¿Eres cristiana? Responder que sí, yo amo a Jesús significaría la muerte. Y la muerte allí es muy lenta. Me preguntaba entonces, ¿será que hay otros cristianos aquí? ¿Será que ellos oran por mí como yo oro por ellos? Sé que voy a morir aquí. Seré desechada como un animal y otra persona ocupará mi lugar, vestirá mis ropas y se volverá la prisionera 42. Como un milagro, la prisionera 42 fue liberada. Huyó de nuevo del país y encontró refugio en Corea del Sur. Pero otros cristianos como ella necesitan nuestro apoyo. Puertas Abiertas estima que hay entre 50 a 70 mil cristianos encarcelados en Corea del Norte por causa de su fe. La mayoría no sobrevive. Por eso, el 30 de mayo, la Iglesia en América Latina se unirá para orar por los cristianos encarcelados y juntos levantaremos un clamor para que las cadenas de las prisiones se rompan y nuestros hermanos sean liberados. Participa del DIP Domingo de la Iglesia Perseguida 2021. puertasabiertasal.org/DIP. Conozca más sobre la realidad de los cristianos perseguidos ingresando a nuestra web www.puertasabiertasal.org. Ora, ayuda y comparte. Gloria a Dios para siempre. ¿Hasta dónde está dispuesto usted a perseverar en su fe? ¿Qué ejemplos nos dan estos hermanos, como a través de toda la historia de la Iglesia, desde su inicio, como decíamos antes, desde nuestro pastor de los pastores, Jesús, la Iglesia ha sido perseguida? Muchos siguen el Evangelio por prosperidad, por bendición, y claman y pregonan bendición de parte de Dios para ellos. Y conocer a Cristo y entregar su vida al Señor ya es una gran bendición. Pero pocos dicen lo que significa realmente ser un cristiano. En muchos países ya vimos lo que significa ser cristiano. Y en otros países como el nuestro, donde hay libertad y tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas por el desarrollo de la obra de Dios aquí en la tierra, no lo hacemos porque vivimos una vida cómoda, placentera, nos alienta los placeres, la comodidad, el disfrutar de la vida, viajes, fiestas, disfrutar de estas cosas temporales. Pero estos hermanos, ¿ustedes se dan cuenta hasta dónde están dispuestos ellos a no claudicar en la fe? Ellos saben lo que significa ser cristiano. Ellos le dan el valor que corresponde a la fe. Ellos valoran el precio que Jesús pagó por su salvación. Y pareciera que en lugares como el nuestro no se le da el valor que corresponde a lo que Jesús hizo por su iglesia, por aquellos que le siguen o dicen seguirle y creer en Él.
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar usted? ¿A qué está dispuesto a renunciar? Pero hoy día yo le invito a que haga un compromiso con el Señor, por nuestros hermanos, y oremos por ellos continuamente, permanentemente. Y antes de ir a la palabra, yo quiero invitarle a ustedes a que hagamos una oración por nuestros hermanos, resaltando a los hermanos de Irán, de Corea del Norte y de Eritrea, donde la persecución arrecia fuertemente. Así que oremos al Señor por nuestros hermanos. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en este instante, con nuestra disposición para rogarte por aquellos hermanos que están en muchos países del mundo que tú conoces sufriendo por causa de su fe, sufriendo por la palabra tuya, por el Evangelio de Jesucristo y por no claudicar en lo que ellos creen, en lo que nosotros creemos. Tú nos has dado la bendición a nosotros de vivir en países libres, donde no tenemos impedimento para servirte, para proclamar tu fe, para vivir nuestra fe, Señor, y no le damos el valor o el mérito que eso tiene para nuestra vida, para nuestra eternidad. Nuestros hermanos, a pesar de todo el sufrimiento que padecen, ellos valoran enormemente lo que significa ser un hijo tuyo. ¿Qué ejemplo nos dan a nosotros? Te pedimos perdón por ser tan indolentes y ni siquiera orar por ellos, ni considerarlos en nuestras oraciones. Señor mío, perdónanos por este pecado y ayúdanos, Señor, a reconocernos parte de este cuerpo que es tu iglesia y que cuando uno de sus miembros sufre o tiene problemas, también nos debe afectar a nosotros de la misma manera porque somos parte de este cuerpo. Y desde ahora nosotros, Señor, aunque algunos lo hacemos ya desde algún tiempo cuando hemos entendido esta situación de tu iglesia, Señor, pero como iglesia a orar por tus hijos que están presos, a orar por tus hijos que están perseguidos, por sus familias, para que tú les proveas lo necesario para su subsistencia, para que los guardes y los escondas en el hueco de tu mano, para que los cubras cuando los persiguen y los libres, Señor mío. Sabemos que muchos tendrán que padecer. Tú lo sufriste, Señor, sin tener por qué. Lo hiciste por amor. Y nosotros también hoy día oramos por amor de nuestros hermanos, porque queremos que ellos puedan ser libres si es tu voluntad, que esas cadenas sean rotas, que esos corazones de piedra sean ablandados, Señor, y tus hermanos puedan alcanzar la libertad. Y cortaste las cadenas que tenían prisionero a Pedro, libraste a Pablo y a Silas, y a tantos hijos y ejemplos que los libraste de las cadenas de la prisión y de la muerte, Señor. Te pedimos que hoy día, en este día que Puertas Abiertas, esta ONG cristiana internacional que hace este bien a tus hijos, Señor mío, pueda llevar ayuda y socorro a todas esas familias, hermanos y hermanas que sufren por causa del Evangelio, Señor, y puedan recibir aliento, esperanza fortalecida en que tu palabra se cumple, Señor, a través de los tiempos. Padre mío, nosotros nos disponemos como Iglesia Raíces para tener un compromiso con nuestros hermanos a través de Puertas Abiertas, a través de la oración y también de nuestra colaboración, aunque sea un granito de arena, para ir en ayuda de nuestros hermanos. Así que, Padre mío, aquí estamos rogándote por ellos, para que tú obres misericordia en la vida de todos nuestros hermanos y puedan alcanzar libertad, si no todos, muchos de ellos, Señor, y mañana puedan dar testimonio. Especialmente te pedimos por nuestros hermanos de Irán, en Corea del Norte, Eritrea, Señor, donde arrecia la persecución y el sufrimiento por tus hijos, Señor. Ten misericordia de ellos, aliéntalos, fortalécelos, Señor, y ayúdalos a perseverar en la fe. Y gracias por tener misericordia de nosotros y darnos esta oportunidad y esta libertad para poder expresar nuestra oración y alabarte, Señor.
te damos gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga a ustedes, a nuestros hermanos que están presos, y como esta oración se está realizando en todo el mundo, ellos puedan sentir la presencia del Señor, y en muchas cárceles o prisiones las puertas puedan haber sido abiertas y las cadenas cortadas por el poder de Dios, para que muchos de ellos alcancen la libertad y el reencontrarse con sus seres queridos. Gloria a Dios para siempre. Así que nosotros tenemos motivos más que suficientes para estar agradecidos del Señor, porque nosotros padecemos por diferentes circunstancias comparado con lo que sufren nuestros hermanos, no tiene comparación, ¿cierto? Así que glorifiquemos al Señor por esta misericordia. Por eso que el título para este mensaje es del sufrimiento a la gloria. De una u otra manera, los cristianos a través de toda la historia padecen algún mal, algún sufrimiento, ya sea de esta forma como nuestros hermanos en esos países por los que hemos orado, o por alguna enfermedad, por algún mal, etc. Pero no claudicamos en nuestra fe, a pesar de toda ese estorbo que pudiera entorpecer nuestra relación con el Señor. Es al revés, ¿cierto? Se engrandece más porque podemos darnos cuenta que si no fuera por la presencia del Señor, del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podríamos resistir y no seríamos capaces de afrontar las circunstancias que tenemos que pasar muchas veces en la vida. Pero gracias al Señor que nos ha dado fe, nos ha dado una confianza en Él, que en el nombre de Jesús podemos enfrentar cualquier dificultad, por imposible que sea salvarla, para Él no es imposible. Así que mientras estemos en la prueba, glorifiquemos al Señor, porque a nadie le pone más prueba que la que puede resistir, y si es el momento de irnos a su presencia, Él sabe cuándo, porque a nadie llama en la víspera, sino en el día de la partida de cada uno. Así que el sufrimiento que padezcamos aquí, después de esto hay una gloria para todos los que han perseverado en su fe. Pero más de alguno puede preguntarse, ¿por qué ocurren todas estas cosas? ¿Por qué nosotros, si somos hijos de Dios, Dios no hace algo por estos hermanos, por mí que tengo esta necesidad, estoy en esta situación? Hay un pasaje que yo siempre, ante estas circunstancias, lo tengo presente, y que es Romanos 8:28. Es porque a los que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, no solo algunas, las buenas. Todas, las buenas y las malas, le ayudan a bien. Porque en la adversidad la fe se fortalece. En la prueba la esperanza es el aliento. La paciencia se acrecienta y podemos ir conformándonos cada vez a la imagen de nuestro Salvador, que es nuestra aspiración, hasta llegar al día de la redención, donde seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y tendremos un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo, con el cual podremos estar en la presencia de Dios, y ya toda la inmundicia que aún queda en este cuerpo de esta vieja naturaleza será eliminada, y transformados los que estemos vivos en un abrir y cerrar de ojos, y los que han muerto resucitarán para ir al encuentro de nuestro Señor. Pero para entender toda esta situación que sucede en el mundo, en la humanidad, debemos nosotros ir al capítulo 12 de Génesis, alrededor de 22 siglos atrás, 2200 años. Y esta historia que sucede entre el siglo 22 y el siglo 20 antes de Cristo, o sea, más de 4000 años atrás, desde ahora, ¿cierto?, es cuando Dios llama a un hombre, a Abraham. ¿Y por qué llama a Abraham Dios? Es porque después que el pecado ya no lo resistió Dios y manda el diluvio, pero salva a un hombre que tenía un corazón conforme a lo que Dios espera del ser humano, Noé, y lo salva a él con 8 personas más junto a él, y para poblar la tierra.
Y de Noé viene su descendencia de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus descendientes que conforman 70 familias que están en el capítulo 10 de Génesis, y usted las puede encontrar. Y cuando estaban estas 70 familias en el capítulo 10 de Génesis, ¿cierto?, ocurre un hecho que marca el itinerario de la humanidad en el futuro hasta el día de hoy. Y después que llegan a una llanura, y a causa de la falta de piedras, y todos dicen, hagámonos ladrillo, cosamos ladrillo y con asfalto juntémoslo y hagamos una gran edificación aquí. Y aparece el primer poderoso en la tierra frente a Dios, Nimrod, que desafía a Dios y que quiere competir con Dios él. Ya no espera que Dios obre, que Dios actúe, ni que su socorro, ni que su provisión, ni que su bienestar depende de Dios. Dice él, yo, cierto, los lideraré. Y construye este gran monumento y en torno a él reúne a toda la humanidad de aquel tiempo, las 70 familias. Entonces dice Dios, ¿qué están haciendo los hombres? Descendamos y confundamos sus lenguas porque ya se habían desviado de la voluntad de Dios. Y ahí aparecen los distintos idiomas. Antes hablaban un solo idioma en común todos, y aparecen diferentes géneros de lengua en donde no se entendía uno con otro, y Dios los dispersa a través de la tierra. Entonces en esas circunstancias se encontraban la humanidad en aquel tiempo, cuando Dios, continuando con su plan eterno, llama a un hombre, capítulo 12 de Génesis, Abraham. Y la gracia de Abraham es que él le cree a Dios y renuncia a su bienestar, a su comodidad, a su ciudadanía donde él vivía, y sale en dirección a la tierra desconocida y que no tenía idea dónde quedaba, pero que Dios lo enviaba allá. Y le dice, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y cuando Dios le está diciendo todas las familias de la tierra, está refiriéndose a aquellas 70 familias o aquellas 70 naciones que están en el capítulo 10 de Génesis, de donde nace toda la descendencia de la humanidad que hoy día puebla todo este globo terráqueo. Entonces, por medio de la fe de Abraham, íbamos a llegar al acontecimiento más grandioso que ocurre en la historia del ser humano. El descenso de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo a la tierra, donde se cumple la promesa hecha a Abraham allá más de 2000 años antes que Jesús venga a la tierra, ¿cierto? Para que todas las familias de la tierra, y ya no solo Israel, quien se había desviado una vez más de la voluntad de Dios, ahora ya no hay judíos, ni gentiles, ni griegos, ahora todo el mundo puede por medio de la fe alcanzar una relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso que a Abraham se le llama el padre de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y como lo dice en Gálatas, nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, no descendientes según la carne, pero sí en el Espíritu, porque adoramos y creemos en el mismo Dios al que le creyó y en el que creía Abraham. Gloria a Dios por eso. Y vemos la historia de Abraham que está ahí registrada en Génesis, ¿cierto? Donde ya viejo él y su mujer, donde la mujer no tenía posibilidad de quedar embarazada. Y vemos la actitud de su mujer queriendo arreglar las cosas humanamente, queriendo colaborar con Dios a la manera humana, como muchos también a través de la historia y hoy día también quieren hacerlo. Ellos quieren decirle a Dios lo que hay que hacer. Dios le había prometido una descendencia que nadie la podía contar, pero ya no podían humanamente. Entonces le dice, júntate con mi sierva, porque era la costumbre de ese tiempo, y a través de ella yo te daré descendencia. Lo que va a causar un conflicto después en la historia del pueblo de Israel con los descendientes de Ismael. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es confiar, esperar en Dios y no querer adelantarnos o colaborar con un propósito que Dios tiene plenamente establecido. Y vemos que después que nace Ismael, de la sierva Agar,
queda embarazada Sara y nace Isaac. O sea, Dios cumple sus promesas. Dios no es hombre para que mienta. Dios tarde o temprano cumple sus promesas. Por eso que nuestros hermanos que están viendo por los ojos de la fe todas estas promesas que Dios permitió que quedaran registradas en su palabra, en la Sagrada Escritura, ellos la creen a pie juntillas. Por eso que pueden resistir toda esta tortura, este sacrificio, esta persecución, esta cárcel, ¿cierto? Porque ellos están viendo más allá de lo que nosotros podemos ver humanamente. Los ojos de la fe pueden vislumbrar la gloria que nos espera. Y eso es un aliento, es una fortaleza, es un poder que nos ayuda a resistir todas las pruebas y las dificultades que enfrentamos en nuestra vida. No es que seamos masoquistas y que nos agrade el sufrimiento de ninguna manera. No quisiéramos ninguno experimentar sufrimiento, pero si hay que enfrentarlo, lo vamos a hacer. Y sabemos que como cristianos, con la ayuda del Señor, vamos a superar todas esas vicisitudes que tengamos que padecer por causa del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro patrón, a quien debemos imitar. Así que no podemos decir que nosotros, Él también padeció y siguió el mismo camino que muchos de nosotros están pasando y algunos, el Señor nos libre, pero que no estamos exentos también de padecerlo. Así que para poder entender esto, ¿cierto? Tenemos que entender que de allá de Nimrod para acá comienzan los hombres a competir con Dios y se crean imperios poderosos como el babilónico, el medo-persa, el griego, el romano, y todos ellos quieren tener hegemonía, dominar el mundo entero. Y se producen muertes, atrocidades y todo por causa del poder y del gobierno humano. Pero todos esos imperios pasan a la historia, no son eternos. Y ninguno de esos imperios ha tenido la capacidad de permanecer en el tiempo. Vemos que en algún momento, después que llegan a lo más alto que pueden, son derribados por otro mismo poder humano, porque se levanta otro grupo de hombres con la misma ambición, con el mismo interés. Vemos también a hombres como los mismos reyes de este imperio, Nabucodonosor, Ciro de Persa, Alejandro Magno. También podemos hablar de Hitler, de Ernesto Che Guevara, quienes tienen una visión humana de prosperidad y de bienestar para ellos. Sus intereses personales los llevan a idealizar una vida de cierta manera, pero que a Dios lo dejan de lado. Y ningún propósito humano que prescinda de Dios podrá tener un buen fin. Ninguno, porque el único de donde proviene todo viene de Él, de Dios, quien tiene el control del mundo y del universo entero. Pero entonces todos estos hombres, Nabucodonosor, Ciro, Alejandro Magno, los Césares, ¿cierto? Los emperadores romanos, Hitler, el Che Guevara, todo eso han pasado a la historia. ¿Y dónde están? ¿Y qué han generado? Caos, muerte. El único que sin levantar un armamento, una espada ni una pistola, da vida. Es Cristo, es Dios, es el Espíritu Santo. Pero el hombre sigue y no aprende de la lección. Ven, pero es como si no vieran. Tienen oído y no quieren oír la voz de Dios, porque ellos tienen sus propios propósitos y quieren competir con Dios. El error de Adán allá en el paraíso, cuando este otro caballero le dice, tú serás igual que Dios y tendrás el mismo poder y podrás hacer las mismas cosas. Entonces, ¿qué le habían dicho al hombre? O sea, yo seré como Dios, voy a poder hacer las mismas cosas. Y desde entonces el hombre quiere competir con Dios. Una competencia ridícula, ¿cierto? Porque ya le he expresado sucintamente y a grandes rasgos lo que sucede a través de la historia. Nadie va a vencer a Dios. Dios es omnipotente. Nadie lo puede vencer a Él. Así que estos hermanos que están sufriendo por causa de esta fe, de este gobierno divino
que aunque estamos en un mundo al cual no pertenecemos, pero estamos como peregrinos y extranjeros en esta tierra, ellos saben y nosotros también debemos saber que nuestra victoria no consiste en los triunfos temporales en esta vida, sino que nuestra victoria consiste en perseverar hasta el fin y alcanzar la gloria. Allá está nuestra meta, allá está nuestra victoria, allá seremos coronados con un entorno de gloria y de dicha y de felicidad eterna. Esa es la victoria. Pero mientras estemos aquí en esta naturaleza carnal humana, tendremos dificultades, tendremos pruebas, como ya hemos visto, algunos hasta la muerte, la prisión, la tortura. Pero como estos hermanos que nos dan ejemplo, incluso niños, nosotros debemos perseverar hasta el final. Y no como ocurre en muchos países y como ocurre aquí también en nuestra nación, que andan peleando, denigrándose públicamente por los bienes temporales que no sirven de nada. Por eso que Dios dijo, Dios ya no habita, la palabra de Dios dice, en templos hechos de mano, sino que Él habita en el corazón del hombre, porque estas cosas pasan, pero lo que no pasará es el alma del ser humano, que para los que creemos en Jesús y vivimos de acuerdo a su voluntad, trasciende con nosotros a la presencia de Dios. Y eso es lo que debe tener valor para nosotros, eso es lo que debemos cuidar, no las propiedades. Voy a tratar de apurarme un poquito, ¿cierto? Aquí Pablo, no se sabe quién escribió esta carta a los hebreos, pero el escritor de Hebreos dice, permanezca el amor fraternal. Los hermanos en aquel tiempo en que se escribe esta carta están padeciendo igual que nuestros hermanos en estos países que hemos estado comentando, y el ánimo se está desvaneciendo un poco y se están olvidando de los que están presos, de los que están sufriendo persecución por causa del Evangelio, por causa del nombre de Cristo. Y se están olvidando de que a ellos hay que mantenerlos en la oración, hay que ir a verlos, hay que visitarlos y hay que suplir sus necesidades de alguna manera. Entonces aquí el escritor dice, permanezca el amor fraternal, y el amor fraternal no es otro como aquel amor de hermanos, entre hermanos especialmente los que pertenecen a una misma comunidad, a una misma familia, en este caso a la familia de Dios que está en todo el mundo y se llama iglesia, la iglesia de Jesucristo, la cual Él compró con su sangre. Gloria a Dios para eso. Entonces ese amor no puede estar ajeno en nuestras vidas. Si nuestros hermanos están padeciendo por causa de nuestra misma fe, nosotros tenemos que dolernos con ellos. Su sufrimiento debe ser como nuestro, sus padecimientos como nuestro. Entonces sus descendientes, sus cónyuges, hay mujeres y hombres en esta condición, sus hijos, ¿estarán teniendo alimentación? ¿Tendrán vestiduras para vestirse? ¿Y nosotros qué estamos viviendo? ¿Cierto? La mejor marca, la mejor ropa, y nuestros hermanos no tienen con qué abrigarse en esos países. ¿Será amor fraternal eso? Que usted se dé eso justo y nuestros hermanos tengan esta necesidad. Por eso es que aquí hoy día también la carta a los hebreos nos llama a reflexionar a nosotros. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hermanos que están padeciendo por causa de la fe? Si usted es un hijo de Dios, es un hermano de ellos. Y el amor fraternal debe estar en su corazón para ir en socorro de nuestros hermanos. Así que ya no podemos seguir indiferentes ante esta situación que le afecta a ellos y a ellas en distintos países del mundo. La oración del justo es eficaz. La oración del justo puede mucho. Y la palabra de Dios y el Señor nos insta a orar siempre sin cesar. Y ya sabemos que nuestros hermanos ya no saldrán más de nuestras oraciones porque ellos la necesitan para que Dios obre en sus vidas, en su situación. No olvidéis de la hospitalidad, le dice, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La hospitalidad es un don muy valorado. Vemos, por ejemplo, a Abraham cuando lo visitan 3 ángeles, 3 personas que llegan donde él
y Él se esmera por atenderlos. Y sabemos lo que relata la historia bíblica, y llega la bendición para él porque le anuncian el nacimiento de su hijo Isaac, y también le dan a conocer lo que va a suceder en Sodoma y Gomorra, donde estaba su sobrino Lot, porque él, Abraham, puede interceder ante estos ángeles. Ángeles significa mensajero, y no significa que nosotros, al practicar este don preciado de la hospitalidad, va a venir un ángel a habitar con nosotros por 1, 2 o 3 días en nuestro hogar. No, puede ser un mensajero, una persona, un hermano que Dios envía, y nosotros tenemos que recibirlo, y tal vez Él nos traiga un mensaje de parte de Dios que será de bendición para nuestra vida. Y si no trae un mensaje, el hecho de practicar la hospitalidad ya será bendición para nosotros, porque no estaremos haciendo otra cosa, sino que practicando este principio divino que la palabra de Dios nos manda que lo hagamos como buenos hermanos en amor fraternal. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y aquí llegamos al meollo, al centro de este mensaje. Acuérdense de los presos, como si usted mismo estuviera preso con ellos, como parte del cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y nosotros somos sus miembros que estamos en todo el mundo. Es la iglesia universal. No es iglesia raíces, no es la iglesia A, B o C, es la iglesia de Cristo, sin un nombre en particular, que nosotros le ponemos nombre para identificarnos en la comunidad donde perseveramos en la adoración a nuestro Dios, en la comunión continua en las cosas del Señor. Así que la iglesia de Dios es toda, y donde uno está sufriendo, todo el cuerpo se resiente. Así que de hoy día en adelante, nosotros que estamos escuchando este mensaje, ya no seremos más indiferentes a lo que le pasa a uno de los miembros de este cuerpo, sea donde sea. Ellos no entienden tal vez nuestro idioma, muchos de ellos, pero algunos sí, porque aquí en América también sucede. Colombia, México también está en el ranking de la persecución a la iglesia cristiana. Entonces, pero Dios sí conoce el idioma de ellos, el nuestro, nos oye y nos pone en comunión y en armonía. Así que nosotros debemos hacer causa común con ellos y sentir el padecimiento que ellos sufren al estar presos, aislados de sus familias, de sus seres queridos, siendo golpeados, pasando hambre, frío o calor. Y tantas cosas más que no quiero ahondar más en esto. Pero nosotros tenemos que tener esa precaución de acordarnos siempre de ellos. Es un mandato que está en las Escrituras. Y nadie está libre de llegar a eso. Y recordemos que en la misma Biblia tenemos testimonios, ejemplos de grandes hombres de Dios que han caído a la cárcel, y cómo Dios usa aquellas circunstancias para bendición de muchos y para confirmación de su plan, de su propósito eterno para el ser humano, para sus hijos, José, Daniel y otros. Entonces, hermanos queridos de Iglesias Raíces, hemos sentido de parte del Señor, aparte de nuestras oraciones como iglesia e individualmente de cada uno de nosotros que compartimos esta fe, como Iglesias Raíces, dentro de nuestra capacidad, vamos a hacer una ofrenda de $200 para nuestros hermanos de Puertas Abiertas, que ellos sabrán cómo la utilizan de acuerdo a sus necesidades para ir en apoyo de esta gran obra que ellos realizan. Más la ofrenda que usted individualmente aporte para esta causa, para lo cual esperaremos hasta el miércoles que usted se comunique
con su profesor o profesora de escuela dominical y le informe cuánto va a ser la ofrenda para la ONG cristiana Puertas Abiertas, y nosotros vamos a juntar el monto de la iglesia más lo que usted va a colaborar y los vamos a enviar a depositar en una cuenta corriente que ellos tienen aquí en Chile para ese efecto. Así que de alguna manera tenemos que sacudirnos y ponernos en el lugar de nuestros hermanos, y aunque sea con un granito de arena, colaborar con ellos en esta causa noble de ir en socorro y ayuda de ellos, como lo hacen a nuestros hermanos de Puertas Abiertas. El Señor le dice, cuando está con sus discípulos, le dice a ellos, ¿cierto? Estuve preso y me visitaste, enfermo y me viniste a ver. ¿Cuándo lo hicimos, Señor?, le respondieron. Jesús les dijo, si a uno de estos mis pequeñitos lo hiciste, a mí lo hiciste. Y cualquiera de uno de estos que dieres a cualquiera de uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no quedará sin recompensa. ¿Se da cuenta cuando usted hace algo por uno de estos hermanos, por muy pequeñito o insignificante que le parezcan a usted, lo está haciendo para el Señor? Y ya para ir concluyendo, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es lo que les espera a los que aguardan el regreso de Jesús y cumplen sus mandamientos practicando en su vida diaria los principios que nos enseñan las Sagradas Escrituras y que el Espíritu Santo también nos enseña a través de su palabra y los graba en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotros los pongamos en práctica. Así que, hermanos míos, como estos hermanos que están sufriendo alrededor del mundo con la persecución, las cárceles, la prisión y la tortura, nosotros también, no importa el sufrimiento que tengamos que padecer por causa del nombre de Jesús, después del sufrimiento viene la gloria para los que perseveran en bien hacer de acuerdo a la voluntad de Dios hasta el final. Así que a eso le invito, mi querida hermana, mi querido hermano, joven, señorita, niño, niña, a perseverar hasta el fin y a acordarnos de nuestros hermanos que están presos y siendo perseguidos mientras el Señor está viniendo
por su iglesia, y para quien sea toda honra y toda gloria ahora y para siempre. Le invito a que le demos toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Cantemos al Señor con nuestra hermana Lucía y sus hijos. Los que llevan la semilla llorando van por el mundo de dolor, pero vendrán trayendo sus gavillas llenos de gozo, nueva canción entonarán. Qué hermosos son los pies sobre los montes de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Son santos, son hermosos y dedicados. En aquel día junto al Padre estarán. Muchos valientes en la lucha han caído cuando se enfrentan contra el mundo y Satanás. Pero el cielo les envía su fortaleza y el evangelio sigue adelante hasta el final. Qué hermosos son los pies sobre los montes de los que llevan las gratas nuevas de salvación. Son santos, son hermosos y dedicados. En aquel día junto al Padre estarán. En aquel día junto al Padre Esa es la promesa. Gloria a Dios. Esa es la promesa. En aquel día junto al Padre estarán. Y yo digo, estaremos, ¿cierto? Si somos fieles hasta el final. Ya estamos llegando al final de nuestro servicio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida y también de conocimiento de lo que es la iglesia del Señor, que no es lo que nuestro entorno cercano vivimos nomás, sino que es mucho más de ello, y como hay muchos hermanos que sufren por esta causa, para que no nos olvidemos nunca más de ello. Así que invito ahora a cerrar nuestros ojos y a orarle al Señor. Padre Santo, te alabamos y bendecimos al terminar nuestro servicio de adoración a tu santo nombre, esperando que haya llegado hasta tu presencia como una grata ofrenda de olor fragante delante de ti, y que tú confirmes lo que hemos hecho para la gloria y honra de tu santo nombre, y que nuestros hermanos puedan disponerse a abrir su corazón y también su mano para enviar una ofrenda a nuestros hermanos de Puertas Abiertas, para que de alguna manera apoyarles y motivarles, alentarlos en el desarrollo de esta maravillosa obra que llevan a través del mundo, socorriendo y apoyando a tus hijos que tienen necesidad y padecen injusticia en este mundo. Te pedimos que tú bendigas este ministerio, Señor mío, que abras puertas, Señor, y también lugares donde ellos lleven esta ayuda y el conocimiento de tu palabra.
más de 3.700 idiomas en los que aún no conocen tu palabra, menos han oído hablar de Jesús. Así que, Señor mío, queremos ser partícipes de esta obra por medio de nuestras oraciones y también de nuestra colaboración económicamente a lo que estamos dispuestos. Bendice también a Iglesia Raíces, Señor mío, a nuestros hermanos que están enfermos y en esta prueba de enfermedad, Señor, y de padecimiento por nuestra naturaleza en la que vivimos, caída, Señor, por causa del pecado. Bendíceles tú y restáuralos. A la familia de nuestra hermana Janet, a nuestra hermana Marisol, Señor mío, a todos los hermanos que están padeciendo, también al pastor Pereira, al hermano José Romero, los que están recuperándose de diferentes situaciones que le aquejan. Y tal vez alguno que se me queda por ahí también, Señor, oramos por ellos. Tú los conoces, el pastor Villalón, su mamá, la pastora Gladys, Señor, y por toda la iglesia. En el mundo entero te pedimos para que tú los guardes y los bendigas, especialmente a nuestros hermanos que están presos y que están siendo perseguidos. Fortalécelos en la fe y aliéntalos, Señor, llenándolos con el gozo del Espíritu Santo y de tu presencia en su vida. Y a nosotros, Señor, aquí estamos dispuestos para que tú hagas conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Santo, y todo te lo pedimos. Y te declaramos la honra y la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora terminamos cantando con nuestra hermana Lucía, con Sofía y Joaquín. Enciende una luz, brillar la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Puedes invocar a quien no ha creído. De quien no han oído, y cómo orar si nadie les predica. Hermosos son los pies que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala
puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Gloria a Dios para siempre. La escribí al final.